las secreciones para que haya transmisión, ¿ya? Igual, ¿cómo se disemina este virus? Este virus se disemina, sí, entre los sacos conjuntivales, faringe, tráquea. Y una vez que se infectó el gatito, 24 horas después de eso, él empieza a diseminar el agente etiológico, ¿ya? Por ende, esta también es una de las enfermedades que tiene alta incidencia de que sea muy contagioso y que tenga alta probabilidad de mortalidad en lugares donde hay mucha población, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera algún criadero de gatitos y se contagian por herpes virus, mientras más el contagio sea en cachorritos, más va a ser alto la tasa de mortalidad, ¿ya? Por ejemplo, si hay en las, no criaderos, en donde les tienen a los que les encuentran, albergues, ya, eso. Ahí también tienen alta probabilidad de morirse, ¿ya? Y que se disemine fácilmente la enfermedad, ¿ya? Ahora, el herpes virus, a diferencia del calicivirus, que genera más, habíamos visto que sí, vamos a tener secreciones y demás, pero el herpes virus ataca mucho más a la parte ocular. Entonces yo voy a tener conjuntivitis en estos pacientes, pero muchas veces va a generar incluso úlceras a nivel corneal, ¿sí? Entonces si yo veo que viene un gatito que viene estornudando y luego empezó a generar úlceras corneales, ¿a qué más me asocio? ¿A calicivirus o herpes virus? Porque el herpes virus va a ir más hacia los ojos, el calicivirus hacia dónde más ir. Boca, a pesar de que teníamos secreciones nasales, oculares, las lesiones más marcadas de calicivirus eran a nivel de la boca, ¿cierto? Pero aquí en cambio el herpes virus incluso puede llegar a generar secuestros corneales. Los secuestros corneales son pigmentaciones de la córnea, aquí por ejemplo, miren. ¿Sí? ¿Esto por qué se da? El virus lo que hace, el herpes virus genera una necrosis de la parte del estroma de la córnea. Entonces, como genera necrosis en alguna parte de la córnea, se pigmenta y genera ese secuestro corneal. La única forma de tratar un secuestro corneal es mediante cirugía, haciendo una queratektomía. Hacen como un raspado con o sea, eso es de especialidad, pero hacen como un raspadito para ir retirando todo ese tejido necrosado, ¿sí? Y esa úlcera corneal que ustedes ven ahí es súper chiquita. Hay pacientes que llegan con secuestros corneales que les tapan la mayor parte de visibilidad, entonces ahí sí es necesario hacer la cirugía, ¿ya? Obviamente estos pacientes, como es una enfermedad infecciosa, tenemos fiebre, descarga nasal, quemosis. ¿Qué era quemosis? ¿Qué era quemosis? ¿Se vieron? El último parcial del anterior semestre. ¿Qué era quemosis? Eso en el ojo, alrededor del ojo. ¿Pero qué? ¿Cómo era? era como una inflamación así. Era inflamación y edema de la conjuntiva, ¿ya? Una conjuntivitis va a ser que la conjuntiva está inflamada, pero la quemosis era un edema. ¿Y qué es edema? ¿En dónde? ¿En qué espacio? En el espacio intersticial. Muy bien. Entonces, obviamente, cuando hay edema, voy a tener un aumento en el tejido donde está edematizado. Pero si solo hay inflamación, quizás solo tengo cambio de coloración, ¿ya? Entonces, cuando tenga pacientes que tengan con quemosis, también voy a sospechar que puede tener herpes virus. Miren, así sería. Ese sería un paciente que tiene quemosis, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿en qué pacientes va a ser más mortal la enfermedad? Cachorritos. Los cachorritos son más susceptibles. Y no solamente a que empiecen a generar estas lesiones a nivel ocular, a nivel de vías aéreas anteriores, sino ya pueden generar hasta una neumonía y un estado virémico que va a generar la muerte en ese paciente. Ahora, en estos cachorritos, ¿a qué día abren los ojos los cachorros? En gatos y en perros. A los 20 días. ¿Cuántos? 20 días. 15, 20 días.
Sí, 15. 15 días promedio, es como Sí, 20 a las 2 semanas más o menos del piso, ¿cierto? Pero no sé si ustedes han visto que muchos de estos cachorritos agarrados por mal manejo en el área donde viven, o la mamá y demás, pueden generar una oftalmia neonatal, que es como una conjuntivitis antes de que puedan abrir los ojitos. Porque vienen los ojitos inflamados y por ahí le aplastan y empieza a salir pus. No sé si alguna vez habían visto eso. Pero normalmente este herpes virus en gatos puede generar oftalmia, que es esa conjuntivitis antes de que abran los párpados, ¿sí? Y eso va a generar que incluso estos pacientes pueden llegar a perder la visión, ¿sí? Miren. Por ejemplo, lo que se esperaría si este paciente no está tan inmunocomprometido es que su recuperación se dé en al menos unos 7 días, ya vaya mejorando. O sea, el estado virémico total donde el virus va a hacer toda su acción van a ser los 7 días promedio, ¿sí? En una semana es donde vamos a ver la sintomatología en estos pacientes. Pero ya cuando quizás nosotros tenemos conjuntivitis que fueron crónicas en estos pacientes, van a llegar a tener simblefarón. ¿Qué era simblefarón? Eso también viene el último parcial de la anterior semana. Siempre la conjuntiva Y la córnea. Ajá, muy bien. Entonces, como yo tengo una conjuntivitis constante, va a ser que pueda llegar a tener un simblefarón, ¿ya? Entonces, este virus, el herpes virus, es el único agente etiológico, hablando en el tema de felinos, que puede causar queratitis. Y la queratitis es una inflamación en la parte del estroma, sí, que es una de las capas de la córnea, y que va a dejar esta sinología. Es como después de que se generan unas úlceras corneales, se queda como una opacidad, ¿no es cierto? Y muchos de estos pacientes, cuando generaron queratitis, esa queratitis se puede quedar. Entonces, a veces vemos a pacientes que ya son adultos y el doctor les dice: sí, es que de chiquito estornudó, le dio gripe, es porque le dio herpes virus, ¿ya? Ahora, la diferencia entre el herpes virus y el calicivirus: el herpes virus va a estar todo el tiempo en el paciente. Si hay un tiempo de inmunosupresión, va a volver a generar signología. No tan grave como un cachorrito, pero va a volver con signología, ¿ya? En el diagnóstico en que nos basamos, PCR y demás pruebas, se podría hacer, pero no son tan específicas, ¿ya? Y lo que más nosotros nos basaríamos en el diagnóstico es en la signología patognomónica que pueden tener. Hay pacientes que van a tener este tipo de úlceras dendríticas, que sí ven que tiene esta forma como que si fuera un hilito, que no son las típicas úlceras que nosotros vamos a ver por algún cuerpo extraño y demás. Estas úlceras dendríticas son comunes y son patognomónicas de herpes virus, ¿ya? Y el simblefarón, que si yo voy a encontrar simblefarón, ¿en qué casos va a ser? Cuando tenga conjuntivitis crónica en esos pacientes, ¿ya? El tratamiento, pues obviamente yo sé que es una afectación viral, entonces tengo que manejar más la parte de los ojitos, que es ahí donde tenemos el mayor problema, ¿sí? Entonces, podemos utilizar, hay muchos antivirales, pero el más común y el que se vende aquí y que llegó hace unos años nada más a Ecuador es el colirama. Y sí, la mayoría de veterinarias lo tienen. Antes no había ningún antiviral específico como para perros y gatos, pero esta es una buena opción para poder utilizarlos. Sí, es un antiviral. Lo malo, hay que ponerle una gotita, pero cada 4 horas e ir viendo, ¿sí? Como es viral y es herpes virus, depende del sistema inmune de cada paciente para ir viendo cómo va la respuesta, ¿ya? Y obviamente acuérdense que estos virus van a generar de manera secundaria infecciones bacterianas, entonces debo utilizar un colirio antibiótico también. El más común que se puede utilizar y el que mejor resultados da es la torremicina, ¿sí? O también hay pacientes que secundariamente también pueden tener
o sospechan ustedes que tiene clamidia, tienen que usar doxiciclina, ¿ya? De manera sistémica. Otro que pueden utilizar son colirios de compuestos, tenemos unos 3 antibióticos. Eso si es que quizás la torremicina no funcionó, me voy con el otro, ¿sí? Y estos son colirios que encuentran en el mercado, les puse los que hay aquí, ¿sí? Hay muchas opciones terapéuticas, pero el chiste es que ustedes vean lo que se puede utilizar aquí en el medio, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cómo es el manejo de acuerdo a los signos que yo vea en este paciente? Si tengo conjuntivitis, tengo que darle, y la conjuntivitis es leve, pues empiezo solo con tratamiento tópico, ¿ya? Le doy un colirio. ¿Cuál sería el de primera elección? La torremicina, ¿no es cierto? ¿Ya? Si ya veo que esta conjuntivitis es un poco más crónica y el paciente está inmunosuprimido, tengo que aumentarle lisina, que es un inmunoestimulante natural. ¿Por qué le doy eso? Porque el virus o la lisina compite con el virus, entonces evita que se empiece a replicar más. Por eso ayuda mucho en estos tipos de pacientes. Y obviamente utilizo el colirio, que es antiviral, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si estos pacientes ya no solo tienen conjuntivitis, ¿no? Que ya tienen úlceras corneales? ¿Cómo sería el tratamiento? Tengo que seguir utilizando el antiviral, ¿sí? La tobramicina, le mando la elericina y podría ir viendo, muchas veces el herpes virus está relacionado con úlceras pero superficiales, ¿ya? Pero si ya se complicó, ahí sí tienen que hacer un tratamiento mucho más marcado. Que obviamente tengo que utilizar un colirio de amplio espectro, que en este caso utilizaría el octabiótico, utilizaría otros antibióticos que sean mucho más eficaces o que tengan mayor espectro de acción. Pero también en estos pacientes yo puedo utilizar N-acetilcisteína. ¿Qué es la N-acetilcisteína? Es un antihistamínico. ¿Qué es? Un antihistamínico. No, Es un antihistamínico. es un mucolítico, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que ver? Pero también tiene propiedades antioxidantes, ¿sí? Y normalmente ya cuando son úlceras complicadas empiezan a generar un biofilm. No sé si han visto las úlceras complicadas, que es como que les sale una telita, ¿verdad? Como que si fuera gomita. Esto ayuda a retirar ese biofilm. Ahora, ¿cómo le voy a poner a ese acetil? Tengo que hacer una dilución en un tubito de un tubito tapa roja, sin anticoagulante. Pongo 1 ml del N-acetil y pongo 4 restantes de suero conjuntival. Y ahí tengo el 2% y eso le pongo cada 4, 6, 8 horas dependiendo de la úlcera como esté tan lesionada. Eso por unos 3, 4, 5 días ayuda bastante a quitar ese biofilm que se genera, esa película que se genera en la úlcera corneal. Y también el suero ontólogo. ¿Cómo se hace el suero ontólogo? Se toma muestra del paciente, se centrifuga y el plasma o el suerito que queda, eso se lo pone. Y ahí también se puede hacer cirugía. Sí, si es muy profunda, sí, un parche conjuntival. Porque yo vi una vez que tenía un gato que tenía úlceras, entonces lo que hicieron es sacarle lo del suero autólogo, creo que también era oxígeno, bueno, esa maquinita que te da oxígeno. Le sonificar. Ajá, y le ponían eso en el ojo y le cerraban. Ya. Y esperaban 15 días y hacían igual con el siguiente ojo, le hacían eso y le cerraban. Bueno, hay diferentes terapias, pero en la mayor parte, y creo que en la actualidad lo estamos utilizando bastante. Sí, sirve un montón. Pero por ejemplo el suero autólogo, ¿para qué utiliza? Porque en el suero, ¿qué nomás tengo? ¿Qué tengo en el suero? No ¿Cuál sé. es el suelo? Sacas la muestra de sangre, tubo tapa roja, esperas que se coagule, que haga el coágulo, centrifugan y cogen el suero. Y ese suerito lo van poniendo, y ese se puede poner cada 2, cada 3 horas. Ayuda a tratar de cicatrizar más rápido porque hay plaquetas, hay un montón de cosas dentro del plasma, del suero, que me va a ayudar, ¿sí? Entonces
es algo importante, la vacunación. En estos casos, no es que protege del desarrollo de los signos clínicos, o sea, reduce la posibilidad secreción que podría tener ese paciente, ¿sí? Pero no protege netamente de la infección, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo manejarían un gatito nuevo que llega a la casa y le botaron, le cogieron la viejita y lo llevaron a la casa? Y tienen otros dos gatos en la casa. También, pues sí, porque si nosotros pensamos en este tipo de pacientes, ¿cuánto era el periodo de incubación del virus? 15 días. Entonces, si yo le tengo, ni bien llega y le pongo en contacto directo con mi otro gato, puede ser que ella esté incubando sin ningún tipo de signo clínico. Ahora, empezó solo a estornudar y el otro gatito le hace calma. Y al contacto directo. Entonces, en el primer estornudo ya se pudo contagiar, ya, es muy infeccioso. Ya, entonces, cuarentenas por 2 semanas, vacunar si es que se confirma que está sano, ¿sí? Entonces, eso sería como lo que deberíamos hacer, ¿ya? En cuanto a los exámenes de confirmación, solo sería justo como que ver con Es más sintomatológico porque tienes que asociarlo si no está vacunado con una específica. Por ejemplo, el PCR no le sirve tanto porque digamos que el paciente sí se contagió de este virus y sí le vacunaron, ya, pero justo como que lo esperaron en la cuarentena, le vacunaron, pero da como un caso positivo, pero con los cuerpos no se recomienda. Puede ser especial. Y vas a gastar más en el diagnóstico cuando solo puedes basarte específicamente en los signos patognomónicos que tienen estos pacientes, ¿ya? Muy bien, y bueno, yo les puse aquí estas diapositivas. Era de un congreso que yo fui, que es muy bueno, y es algo importante el complejo respiratorio femenino. Después deben basarse en ver el examen físico, ¿sí? La auscultación torácica para ver si ya el paciente puede estar teniendo lesiones o sintomatología a nivel sistémico, ¿sí? Y tienen que ser muy específicos en la valoración ocular y en la valoración oral para poder diferenciar entre el presvirus o calicivirus, ¿ya? Porque recuerden que muchos pacientes van a venir solo con sintomatología quizás inespecífica o estornudos porque recién están iniciando la infección, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vemos que hay descarga nasal un poco lenta, tenemos que ver, uno, si ya el paciente empezó a estar decaído, recargado, con hipoxia, anorexia, digo, no, quizás ya está teniendo un componente también bacteriano, aparte de la inmunosupresión. Entonces debo ver si es que empiezo con antibioterapia. Entonces, si ese paciente está activo, comiendo, por ahí está estornudando, un poquito de secreciones, nada de antibióticos, nada de mandarle mil cosas, sin esperar, porque muchos pacientes que tienen un buen sistema inmune pasan los 7 días que hace el efecto como una gripe nosotros, no lo vemos, no le damos nada y no le pasó nada al gato y no se murió, ¿sí? Pero todo depende de la idiosincrasia de cada paciente y cómo ustedes vayan valorando. Ayuda mucho el cómo ustedes valoren a cada uno de estos pacientes. Y les puse esta tablita que se utiliza de manera común en estos casos de estos pacientes, los gatos que vengan con procesos respiratorios. La primera opción puede ser toxiciclina, ¿sí? La segunda sería amoxicilina más ácido clavulánico, si es que no confirmé que puede tener bordetela o clamidia o micoplazma, porque si mando primero esta y por ahí si tiene, no le hice nada al paciente, ¿ya? Entonces, a veces cuando sospechamos pero no podemos confirmar, ya de una vez mando doxiciclina. Ahora, la doxiciclina que genera en los gatos, ¿qué generaba? La doxiciclina. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía la dosis? Podía generar esofagitis. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los doxiciclina en gatos, ¿sí? Ahora hay presentaciones de
de jarabes. Antes salía solo en tabletas, entonces cuando dan tabletas tienen que mandarle la tableta y adicionar unos 5, 2, 3 ml de agüita para que no se quede nada del producto en el esófago. Si no va a generar esofagitis, inflama el esófago, el gato no come. Si el gato no come, estamos jodidos porque le puede dar lipidosis hepática, tiene que ponerle sonda nasogástrica y demás. ¿Ya? Entonces, estos serían como los primeros antibióticos que podrían ustedes utilizar. ¿Ya? Y en casos de clamidia, esofagitis. Ajá. Esofagitis. Inflamación del esófago. Y acuérdense, la citromicina en estos casos sería como la última opción en pacientes que tengan afecciones respiratorias. Hablando específicamente de gatos, ¿ya? Y ya, cuando piensen que sí, sospecharon de clamidia, que ya vamos a ir viendo más adelante, ya mando doxiciclina, pero ahí se tiene que mandar mínimo 28 días, no le mando solo por 7 a 10, tengo que mandarle por al menos 3 semanas, ¿ya? Y esta ahorita es la diferencia de los virus en el ambiente, tanto del herpes virus como el calicivirus. Acuérdense, los dos se transmiten de manera directa por contacto de transmisiones. La dispersión del virus en el herpes virus es intermitente. Quiere decir que muchos se quedan como portadores crónicos de por vida. Y que si por ahí el gato adulto que tuvo herpes virus de chiquito se inmunosuprimió, empezó a generar epidemia nuevamente y empezó a eliminar el virus. ¿Ya? En cambio, el calicivirus, una vez que se maneja, o sea, dato del tiempo de la enfermedad y terminó, ya deja de eliminar el virus. ¿Ya? Por eso el herpes virus es un poquito más complicado de manejar a largo plazo. Y más cuando hay la convivencia de pacientes. Desinfectantes, el herpes virus sí se muere con todo lo que hay, pero acuérdense que el calicivirus era más resistente. ¿Y cuál era el único desinfectante que sí servía para eliminar? El cloro. Ajá, muy bien. Ya. Y cuando vean que sus pacientes con enfermedades respiratorias mandaron todo lo que mandaron, ya trataron con todo lo que trataron y sigue mal, antes de comerse todo ese tiempo, siempre testeen contra leucemia viral felina, porque la leucemia viral felina puede ser el desencadenante para que ese paciente esté inmunosuprimido y se enferme de manera secundaria con calicivirus, herpes virus y demás enfermedades. ¿Ya? Y también el hemograma y la bioquímica. Y ya. Listo. Bye.